Queridos hermanos y hermanas, no pasen de largo por la Semana Santa como si fuera una historia ya conocida, porque quizá la han escuchado toda la vida y todavía no han tocado la verdad que puede sacudirles el alma. Hay algo escondido detrás de la cruz, del sepulcro y de los relatos que siempre oyeron, y precisamente eso puede explicar por qué oran tanto y aún así siguen sintiendo el corazón pesado, distante y sin paz. Mientras muchos huyeron, hubo quienes se quedaron, lloraron, esperaron y escucharon a Jesús pronunciar su nombre en la oscuridad. Y esa historia se parece a la de ustedes más de lo que imaginan. Esto no es solo el camino de Cristo hacia la pasión, sino también un descenso directo a la herida, al silencio y a la larga espera que ustedes mismos llevan dentro. Si se atreven a permanecer hasta el final, descubrirán que la Semana Santa no solo habla de la muerte y la resurrección de Jesús, sino de la manera en que Él quiere sanarles y traerles de vuelta en esta misma noche. Queridos hermanos y hermanas, están atravesando la Semana Santa como quien atraviesa una costumbre religiosa hecha ya por rutina. Deténganse de inmediato, porque de lo contrario volverán a recorrer los días más santos del año, mientras el corazón sigue seco, los labios siguen recitando y el alma permanece cerrada. Hay personas que conocen de memoria la historia de la pasión, que la han escuchado desde pequeñas, y sin embargo, cuanto más pasan los años, más sienten dentro un vacío extraño, como si hubiera una puerta en este misterio que todavía no se ha abierto. Muchos siguen yendo a la iglesia, siguen las celebraciones solemnes, inclinan la cabeza ante la cruz, pero hay una verdad silenciosa que durante años no han tocado, no porque no hayan querido buscarla, ni porque Dios se esconda con frialdad, sino porque hay verdades que solo se revelan a un corazón que se atreve a quedarse, a sufrir, a mirar de frente aquello que tantas veces evita. Quiero decirles desde el principio algo muy serio. La Semana Santa no es solo un recuerdo de la iglesia, no es simplemente el conjunto de días que nos hacen recordar algo ocurrido hace 2000 años. La Semana Santa es un espejo severo y misericordioso al mismo tiempo, en el que cada uno verá su verdadero rostro, verá el cansancio que nunca ha dicho, verá la fe que a veces tiembla, verá las oraciones repetidas tantas veces sin haber dejado que bajen hasta el fondo del alma. Y precisamente ahí empieza a revelarse la verdad escondida. Jesús entra en Jerusalén en medio de aclamaciones. La gente extiende sus mantos por el camino. Las ramas se agitan bajo el sol y toda la ciudad parece arrastrada por un gran movimiento. En la superficie, ese día es hermoso, alegre, casi como esos momentos en los que uno piensa que la vida por fin va a cambiar de página. Pero debajo de aquella alegría ya había una tensión dura como cuerda de arco. Los que tenían poder comenzaron a temer. Los que protegían sus intereses empezaron a calcular. Las miradas dirigidas a Jesús ya no eran simples miradas de curiosidad, sino ojos que medían cómo eliminarlo. Allí, entre la multitud, había mujeres que observaban a Jesús. No estaban en el centro de la luz, no reclamaban un lugar para hablar, no alzaban la voz para hacerse notar. Sin embargo, eran justamente esas almas las que percibían antes que otros algo que todavía no se veía con claridad. Aquella alegría iba a tener que pasar por un abismo. Hay momentos en que el corazón percibe antes que la boca. Hay ocasiones en las que precisamente quienes han llorado mucho, quienes han sido golpeadas muchas veces por la vida, son capaces de oler la tormenta desde lejos. También les sucede a ustedes. Más de una vez todo parece normal en casa y sin embargo el corazón ya pesa. A veces la familia sigue sentada a la mesa, la comida está servida, pero dentro del pecho ya se ha instalado una inquietud que no se puede explicar.
eso no siempre es imaginación. Muchas veces es el alma percibiendo un movimiento que la mente todavía no sabe nombrar. Después Jesús entra en el templo y derriba las mesas de los cambistas. El dinero cae sobre la piedra, las jaulas se abren. El lugar sagrado queda despojado de la falsedad que se había pegado a él durante tanto tiempo. Él no vino a adornar la religión para que se viera más bonita, vino a purificarla. Y eso es precisamente lo que más asusta al ser humano. A muchos les gusta un Dios que solo consuela, pero se inquietan ante un Dios que ama y al mismo tiempo purifica. Porque cuando Dios se acerca de verdad, no solo enjuga las lágrimas, también toca aquello que está torcido. Por eso, la Semana Santa no es una semana para sentimientos vagos, sino el tiempo en que el Señor entra en la parte más profunda del alma para derribar las mesas que hemos levantado dentro de nosotros. Orgullos, amarguras, heridas convertidas en identidad, costumbres religiosas vaciadas por dentro, oraciones hechas solo por inercia. Hay quien piensa que su tristeza se debe únicamente al peso de la vida. Muchas veces no se debe solo a eso, sino a que Dios está golpeando con fuerza una puerta interior que lleva demasiado tiempo cerrada. Y aquí quiero pedirles que se queden un momento en silencio y se pregunten, ¿qué parte de mí necesita ser purificada por Jesús y no solamente consolada? Porque hay dolores que no se curan con unas pocas palabras suaves. Necesitan luz, necesitan verdad, necesitan que un día dejemos de escondernos y podamos decir delante de Dios, estoy realmente cansado, ya no me entiendo, voy a misa, rezo, cumplo, pero hay una parte de mí que sigue fría, sigue asustada, sigue lejos. Justamente desde ese lugar donde nos atrevemos a ser sinceros, comienza el camino. Y quizá el primer secreto de la Semana Santa está aquí. Dios no nos salva rodeando el dolor, entra en él. No espera a que estemos mejor para acercarse. Se acerca en el momento exacto en que estamos más confundidos. No nos exige ser fuertes antes de seguirlo. Solamente nos pide no marcharnos. Queridos hermanos y hermanas, hay un error muy oculto que cometen muchas personas piadosas desde hace años. Pensar que con esforzarse un poco más todo se arreglará, que con mantener mejor ciertas prácticas llegará la paz, que con evitar que los demás vean las grietas interiores, la fe se sostendrá sola. No. Hay heridas que cuanto más se esconden más duelen, cansancios que cuanto más se reprimen, más se endurecen, años enteros de servir a otros que terminan haciendo, olvidar que uno mismo también necesita que Cristo se incline y lo toque. La Semana Santa abre ante nosotros no solo la pasión del Señor, sino también la verdad sobre la condición humana. Nos resulta fácil amar a Dios con nuestra parte más presentable, pero nos cuesta muchísimo dejar que Él entre en la parte más sucia, agotada, avergonzada e impotente de nuestro corazón. Miremos a María Magdalena. La Iglesia no nos invita a juzgar en su pasado para juzgarla, sino a reconocer la fuerza de una persona que fue arrancada de la oscuridad por el mismo Jesús. Las almas que han conocido el barro suelen entender mejor que nadie lo que significa la misericordia. Quien nunca ha sido quebrado muchas veces solo sabe hablar de la fe. Quien ha sido levantado por el Señor desde sus ruinas comprende que la fe es el último punto de apoyo cuando todo lo demás se desmorona. Por eso, si ustedes han venido a Dios desde una vida poco perfecta, desde años marcados por errores, desde una familia rota, desde el cansancio de ustedes mismos, desde el sentimiento de rezar y no mejorar, no se avergüencen. Muchas veces es precisamente ahí donde no tenemos nada digno de exhibir, donde Dios empieza su obra más profunda. En los días previos a la pasión, Jesús no vive como alguien completamente ajeno al miedo.
En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, hay un detalle feroz y tierno al mismo tiempo. En medio de su agonía, oraba con mayor insistencia y su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Una sola frase basta para derribar toda imagen superficial de la vida espiritual. Jesús no interpreta el papel de un hombre insensible, no se reviste de una calma falsa, tiembla, sufre, ve venir el cáliz amargo. Su cuerpo no es indiferente al espanto que se acerca. Y justamente ahí, desde el fondo de la angustia, brota la entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos escuchado esa frase tantas veces que casi hemos dejado de sentir su filo. Pero decirla no es resignarse por cansancio. Decirla es depositar la confianza en algo más profundo que la propia comprensión. Es decir, yo no veo el camino, pero tú sí. No entiendo lo que está ocurriendo en mi casa, pero tú sí lo entiendes. No puedo sostener esta ruptura, pero tú todavía puedes sostenerla. Ahí nace la fe madura, no en los días fáciles, sino en las horas donde no hay una explicación agradable. Hay personas acostumbradas a pedirle a Dios que primero aclare todo para luego poder confiar. Pero existen etapas en las que Dios no lo explica todo. Simplemente permanece y nos invita a permanecer con Él en la oscuridad. Eso no es silencio cruel, es la escuela de una fe que ya no depende de la emoción. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces se han arrodillado con el corazón enredado? A veces el nombre de un hijo aprieta la garganta. A veces la enfermedad de uno mismo pesa como una piedra sobre el pecho. A veces el matrimonio se ha enfriado y ya no se sabe por dónde empezar a repararlo. A veces un pecado antiguo vuelve como sombra, llenándonos de vergüenza y cansancio. Y aún así Jesús no nos aparta. No dice, vuelve cuando estés limpio. Él mismo pasó por Getsemaní con un cuerpo estremecido, para que nadie vuelva a avergonzarse de sus propios miedos. Después llega la última cena. Antes de entregar su cuerpo y su sangre, Jesús se inclina a lavar los pies de sus discípulos. Ese gesto es humilde, pero también penetrante, como una hoja afilada que toca el orgullo escondido del corazón. Pedro reacciona con fuerza. ¿Tú me vas a lavar los pies? Si ustedes escuchan esa objeción con atención, descubrirán que no es solo una frase de cortesía, es la incomodidad del ser humano cuando se ve obligado a dejarse amar en lo más bajo. Muchos de nosotros vivimos exactamente así. Sabemos dar, cuidar, servir, aguantar, sostener en silencio, pero nos cuesta muchísimo permitir que el Señor toque la parte más polvorienta de nuestra historia. Nos gusta ofrecerle a Dios lo que todavía se ve presentable, pero escondemos el pecado, la vergüenza, el agotamiento. Nos asusta que lo vea, nos asusta incluso mirarlo nosotros. Y sin embargo, Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no puede haber verdadera comunión con Cristo si solo le entregamos la fachada arreglada. Él quiere tocar lo más sucio, lo más herido, lo más oculto, no para humillarnos, sino para restaurarnos. Y luego en la mesa Jesús toma el pan, da gracias y lo parte, toma el cáliz y lo ofrece. El misterio más grande de la fe católica entra en la historia humana no con un espectáculo extraordinario, sino con pan y vino sobre una mesa. ¿Qué significa esto? Que Dios ama entrar en lo cotidiano de la vida. Él conoce la cocina, conoce la mesa, conoce las manos que preparan la comida, conoce el ruido de los platos, el olor de la masa, la discreta ternura de una casa. Por eso, no esperen siempre momentos extraordinarios para creer que Dios está cerca. Tal vez Él lleva mucho tiempo esperándolos precisamente en esos lugares comunes donde ustedes viven con tanta prisa que ya no alcanzan a reconocer lo sagrado. Pero apenas aparece el pan partido y el cáliz de salvación, la oscuridad se precipita. Judas entra en el huerto con los soldados.
antorchas encendidas, metal contra metal, pasos confundidos. El grupo que había seguido a Jesús durante 3 años empieza a deshacerse por miedo. Ese es uno de los dolores más hondos de toda prueba espiritual. No sufrir solo por las circunstancias, sino también por ver que aquellos a quienes uno creyó firmes a su lado se alejan justo cuando más los necesitaba. Ustedes quizá han probado ese sabor en la propia vida. En el momento en que más necesitaban apoyo, alguien guardó silencio. En el tiempo en que más débiles estaban, algunos amigos se alejaron. Un camino que parecía compartido hasta el final terminó por volverse un trecho casi solitario. No piensen que solo ustedes han pasado por eso. Jesús bebió antes ese cáliz. Por eso, cada vez que la soledad les rompa el alma, recuerden, esa soledad no le era extraña al Hijo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, no aparten la mirada de aquella noche, porque es precisamente aquí donde comienza a revelarse con toda claridad la verdad más escondida de la Semana Santa. La gente suele recordar a los apóstoles, a los sumos sacerdotes, a Pilato, a la multitud, a los nombres ligados al poder o al acontecimiento visible. Pero si leemos muy despacio los 4 evangelios, descubriremos un hilo rojo que atraviesa toda la pasión. Las mujeres fueron las últimas en irse y las primeras en volver. No eran personajes ruidosos, no pronunciaban grandes discursos, no aparecían como quienes manejaban la situación. Y sin embargo, cuando todo se quebró, seguían allí. Los evangelios lo muestran con claridad. Al pie de la cruz, fuera del sepulcro, en la madrugada todavía oscura, eran ellas quienes no se iban. Eso no es un detalle secundario, es una revelación. Durante años quizá han pensado que la fortaleza espiritual consiste en hacer cosas grandes, decir palabras grandes, demostrar una fe que no vacila. No, en las horas más oscuras, la fortaleza más profunda a veces consiste únicamente en estar presente, permanecer, no dar la espalda, no cortar el vínculo, no soltar, aunque la mano esté temblando. Esta es justamente una de las cosas que muchos no entienden del todo sobre la Semana Santa. La cruz no solo nos enseña sobre el dolor redimido, la cruz también nos revela el valor inmenso de la fidelidad silenciosa. Hay etapas de la vida en las que ustedes no pueden arreglar a un ser querido, no pueden resolver el problema, no pueden quitar la enfermedad, no pueden enderezar las circunstancias. Lo único que les queda es permanecer junto a una cama de hospital, permanecer en la iglesia cuando el corazón está seco, permanecer en un hogar enfriado sin dejar que el resentimiento gane, permanecer junto a un hijo alejado por medio de una oración constante que él ni siquiera conoce. A los ojos del mundo eso parece impotencia. A los ojos de Dios muchas veces es la forma más pura del amor. En el Calvario, 3 de las 4 personas nombradas junto a la cruz son mujeres. Está María, la madre. No grita, no monta una escena desesperada, no rompe el silencio con una reacción descontrolada, pero está ahí y con solo esa imagen el corazón se estremece. Hay un dolor de madre que ningún lenguaje puede cargar. Estar de pie viendo al propio hijo ajusticiado, escuchar las burlas, ver correr la sangre, ver el cuerpo despedazado y no poder arrancarlo de allí, no poder ponerse en su lugar, no poder salvarlo. Si alguno de ustedes ha tenido que mirar impotente cómo alguien amado atraviesa algo espantoso, sabrá un poco de ese silencio de María. En el Evangelio según San Lucas se nos dice que ella guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Toda la vida de la Virgen es una vida de guardar lo que todavía no se entiende del todo. Desde la Anunciación hasta la profecía de Simeón sobre la espada que atravesaría su alma, desde la alegría de Belén hasta la oscuridad del Calvario, María camina por la fe
y no por tener ya una explicación clara. Por eso, si ustedes están cargando un dolor que no logran comprender, levanten la mirada hacia la Madre. Hay una cercanía hondísima entre María y quienes tienen que abrazar aquello que todavía no pueden explicar. Junto a ella está María Magdalena. La mujer que había sido rescatada de la oscuridad se encuentra ahora frente a otra oscuridad aún más cruel. Su Señor, aquel que había tocado su vida, está agonizando. Las promesas del reino, los caminos recorridos, los milagros, la esperanza, todo parece clavado en la misma cruz. No sabemos qué pensó ella. El Evangelio no lo dice. Y precisamente ese silencio la hace más cercana a nosotros. Porque hay instantes en los que el dolor más grande deja al ser humano sin palabras. Solo queda una pregunta muda en el pecho. Señor, ¿dónde estás? Y quiero que recuerden esto muy bien. Preguntarle a Dios dónde está no siempre es señal de que la fe ha muerto. Muchas veces es el grito de un amor puesto a prueba. Quien realmente ya no necesita a Dios se da la vuelta y se va sin más. En cambio, quien llora mirando hacia Él, aunque solo alcance a pronunciar una queja empapada de lágrimas, sigue aferrándose a su presencia. Luego Jesús habla desde la cruz. Hay palabras de perdón, hay una palabra para su madre, hay sed, hay entrega al Padre. En medio del dolor más extremo, Jesús sigue viendo a su madre. Ese detalle siempre me conmueve. En la hora de mayor desgarramiento, Él sigue atento al otro. Ese es el corazón del Redentor. Un corazón que no ama a la humanidad de forma abstracta, sino que mira cada rostro. Un corazón que todavía sabe cuidar en medio de su propio desgarro. Por eso, nunca piensen que las cosas concretas de su casa son demasiado pequeñas para Cristo. Una madre angustiada por su hijo, un esposo herido por el frío de su matrimonio, un anciano solo en un cuarto donde la tarde cae demasiado temprano, un enfermo que escucha el paso de las horas y teme haber sido olvidado. No, Jesús en la cruz sigue viendo, y porque vio a su madre en la hora definitiva, también los ve a ustedes en las noches más oscuras de su vida. En el profeta Isaías, capítulo 53, la iglesia proclama aquella palabra estremecedora. Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. Por sus heridas hemos sido curados. Hemos escuchado tanto esta frase que corremos el riesgo de dejar de sentir su peso. Pero escúchenla otra vez con el corazón herido. Por sus heridas hemos sido curados, no solo nuestros pecados ya confesados, sino también las heridas que todavía no sabemos nombrar, no solo el alma, sino también las presiones que han ido dejando marcas en el cuerpo. No solo lo que hoy nos está ocurriendo, sino también los años que nos fueron doblando. Jesús no muere como un ejemplo moral bonito. Muere como el Cordero Pascual que carga sobre sí el peso de la humanidad. Si la Semana Santa se queda solo en emoción, perdemos el centro. Y el centro es la salvación, es el pecado quitado, es la esclavitud rota, es la herida puesta en las llagas del resucitado para ser transformada desde dentro. Pero el viernes no es aún el lugar más oscuro. Todavía queda un día más pesado, el sábado silencioso. La cruz al menos tenía voces, movimiento, un drama visible. El sábado tiene una piedra cerrando el sepulcro, un aire sin respuestas, una noche sin señales. Ese es el punto donde la vida real de tantos de ustedes toca de lleno el misterio pascual. Hay personas que viven años enteros en ese sábado, rezan y no ven cambios. Suplican por la familia y la herida continúa. Van a misa, se confiesan, comulgan y sin embargo el carácter del ser querido sigue duro. Los hijos siguen lejos, la enfermedad avanza, la soledad permanece. El Sábado Santo nos enseña que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios,
debajo de esa piedra que parece inmóvil, la obra más grande ya se está realizando. En una profundidad invisible a los ojos humanos, la muerte está siendo quebrada desde dentro. Yo conocí a una madre que durante años no vio a su hijo volver a la iglesia. Ella no pronunciaba frases religiosas grandilocuentes, solo me dijo una vez: Padre, hay noches en que ya no sé pedir nada. Me siento delante del Señor y solo pronuncio su nombre. No sé qué hace Dios en noches así, pero sí sé que el cielo nunca es indiferente a una oración empapada de lágrimas. Años después, ese hijo buscó el confesionario, no porque alguien lo obligara, no por una escena espectacular, sino porque llevaba mucho tiempo sintiendo una llamada interior que ya no podía apagar. Nosotros no controlamos la hora en que Dios toca a otra persona, pero sí podemos permanecer fieles en el umbral del sábado, sin abandonar el lugar de intercesión. Y muchas veces ahí es donde la iglesia está siendo sostenida en silencio. Esta es la verdad escondida de la Semana Santa. Dios no suele conceder sus revelaciones más hondas a los más ruidosos, sino a quienes saben permanecer. No siempre entra más hondo en el misterio quien mejor habla de la fe. A veces entra más hondo quien se queda de rodillas en silencio, quien vela una noche junto a un enfermo, quien lleva una herida indecible en el corazón y aún así no abandona al Señor, quien se seca las lágrimas y continúa yendo a misa, continúa rezando el rosario, continúa diciendo sí, aunque por dentro todo siga removido. Si hoy ustedes sienten que no están haciendo nada grande por Dios, no desprecien la pequeña fidelidad de cada día. Es posible que precisamente ahí el Señor esté escribiendo las líneas más importantes de la historia de salvación en sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, no vivan la Semana Santa como si todo terminara en la piedra del sepulcro. No recen como quien solo sabe inclinar la cabeza ante una tumba cerrada. Si no llegamos a la mañana de la resurrección, solo nos quedará una religión de compasión, pero no tocaremos el poder que hace nuevas todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, María Magdalena va al sepulcro cuando todavía está oscuro. Ese detalle es hermoso y al mismo tiempo profundamente incisivo. Ella no espera a que la luz esté completamente clara para ir. Sale cuando todavía no ve bien. No lleva una explicación. No va sosteniendo una fe triunfal sobre el milagro que está a punto de suceder. Solo lleva el corazón de alguien que ama y quiere cuidar por última vez el cuerpo de su maestro. Muchos de ustedes también viven así. Siguen acercándose a Dios no porque siempre todo esté iluminado, sino porque si dejaran de ir, ya no sabrían de qué sostenerse. María llora fuera del sepulcro. Llora, no da discursos. Llora, no pretende demostrar que entiende el plan de Dios. Llora porque siente vacío detrás de vacío. Y aquí quiero decir algo importante. Existen lágrimas profundamente santas. No todas las lágrimas son debilidad. Hay lágrimas que son la última forma de fidelidad cuando una persona ya no tiene palabras. Entonces el Señor se presenta, pero ella no lo reconoce. Cree que es el jardinero. Ese momento se parece muchísimo a muchas etapas de nuestra vida espiritual. Cristo está allí y nosotros no lo reconocemos. Está más cerca de lo que pensamos, pero el dolor nos nubló la mirada. Nosotros habíamos imaginado a Dios de una manera determinada y cuando Él llega con otro rostro, por otro camino, a través de otro silencio, no sabemos descubrirlo hasta que Jesús pronuncia una sola palabra, María, solo su nombre, sin largas discusiones, sin reproches, sin presionar la fe, solo llamando por su nombre a una mujer que llora, y todo cambia en ese instante. No pasen por alto esto. El resucitado no se aparece primero al más poderoso, ni al que tiene más autoridad religiosa,
ni escoge en primer lugar el lugar más imponente para proclamar su victoria. Se acerca a una mujer llorando en un jardín cuando apenas está amaneciendo. Esa es la buena nueva para quienes se sienten pequeños, cansados, discretos, sin nada que exhibir. Cristo conoce el nombre de cada uno de ustedes. No los conoce como una cifra dentro del pueblo creyente. Conoce su nombre propio, conoce el temblor de su voz, conoce las oraciones entrecortadas que nadie más entiende. Y la gracia de la resurrección no llega a nuestra vida primero como una idea, sino como una llamada personal. Toda sanación profunda comienza aquí. Cuando volvemos a escuchar nuestro nombre en labios de Jesús, en vez de seguir oyendo las etiquetas que la vida, el pecado o el pasado nos pusieron encima. Pero en este punto hace falta decir una verdad muy concreta. Mucha gente vive la Semana Santa con buena intención y aún así se queda fuera de la hondura del misterio porque se detiene solamente en lo externo. Conservamos costumbres piadosas y eso es valioso. Recibimos formas de devoción heredadas de padres y abuelos y eso merece respeto. La Iglesia no desprecia esas expresiones populares que durante generaciones alimentaron la fe. Sin embargo, el peligro está en hacer muchas cosas religiosas y no encontrarse realmente con Dios. Podemos cumplir con todo y no abrir una sola conversación honesta con Él. Podemos recorrer los ritos con las manos ocupadas y el corazón cerrado. Entonces, aquello que debía conducirnos al encuentro con Cristo termina convirtiéndose en una capa de tierra que sepulta el grano que tendría que romperse para dar vida. La Semana Santa no es una lista de tareas sagradas. Es una invitación a entrar en relación viva con aquel que nos amó hasta el extremo. Por eso conviene recordar a la mujer que ungió a Jesús con perfume en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Ella entra en la cena, rompe el frasco de alabastro y derrama el perfume sobre la cabeza del Señor. Los que están alrededor se incomodan, calculan, le ponen precio a aquel gesto de amor. Pero Jesús reconoce lo que ellos no ven, un amor que no se reserva nada. Muchos de ustedes han vivido como esa mujer sin que nadie lo notara. Años enteros de entrega por la familia, oraciones silenciosas por los seres queridos, comidas preparadas con un corazón cansado, palabras duras tragadas para no oscurecer más la casa, lágrimas escondidas para que otros pudieran descansar. El mundo puede considerar eso algo pequeño o incluso excesivo. Jesús no. Él no desprecia el amor derramado sin cálculo, lo ve, lo recuerda y en su luz ningún sacrificio escondido desaparece de verdad. Quizá por eso mismo muchos de los que me escuchan llevan en el corazón la imagen de un hijo, un nieto, un familiar que se alejó de Dios. Ese dolor no hace ruido como una enfermedad, pero va gastando a la persona por dentro. El nombre de ese ser querido acompaña las horas de oración, la mesa, la caída de la tarde. No quiero darles palabras fáciles, solo deseo recordarles una verdad fundada en la experiencia pastoral y en la fidelidad de Dios. Hay personas que no han perdido del todo el camino de regreso, simplemente se han ido muy lejos. Y la vocación del que permanece en casa no es desesperarse, sino mantener encendida la lámpara. No mantenerla con control ni amargura, sino con intercesión y esperanza. En el profeta Jeremías, capítulo 29, Dios le habla a un pueblo que está en el exilio y le dice que conoce los planes que tiene para él, planes de paz y de esperanza. Recuerden bien el contexto. Esa promesa no fue pronunciada cuando todo ya estaba resuelto, sino en tierra extraña. Eso significa que la promesa de Dios sigue valiendo incluso cuando por fuera todo permanece gris. Por eso, en vez de vivir la Semana Santa solo desde la emoción, permitan que toque decisiones concretas de la vida católica.
Vuelvan al sacramento de la reconciliación, no como quien cumple un trámite, sino como quien deja que Cristo le lave verdaderamente los pies. Participen en la Santa Misa con mayor conciencia de que en el altar se hace presente el sacrificio redentor y no una simple repetición devota. Permanezcan un poco más ante el sagrario para aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido interior. Ofrezcan la misa por el nombre concreto de la persona alejada. Recen el rosario con una intención clara. Busquen a un sacerdote si sienten que llevan demasiado tiempo atrapados en una oscuridad espiritual. Y dentro de su hogar, en lugar de buscar fórmulas, pueden hacer algo sencillo y profundamente católico. Tomar agua bendita, hacer la señal de la cruz en la puerta, en la habitación, en la mesa, y pedir que Jesucristo resucitado entre en cada espacio de la casa, no como si fuera magia, sino como una profesión de fe. Esta casa pertenece al Señor. Si tienen un hijo lejos o un familiar que se ha apartado, intenten reservar en estos días un momento de silencio. Entren en su habitación o siéntense donde esa persona suele sentarse. Coloquen la mano sobre una fotografía o sobre un objeto que la represente y no digan demasiado. Basta con pronunciar su nombre delante de Dios. Nada más. Señor, aquí está mi hijo. Yo ya no puedo alcanzar la parte más profunda de su corazón, pero tú sí puedes. Tú llamaste a María en el jardín. Llama también a este hijo en su propia oscuridad. Una oración así no es llamativa, pero es verdadera, y a Dios le agradan las oraciones verdaderas. Queridos hermanos y hermanas, la mayoría de la gente se equivoca en algo decisivo durante la Semana Santa. Se detiene en la emoción y no da el paso hacia el abandono confiado. Escuchan la historia de la pasión, sienten el corazón conmovido, derraman algunas lágrimas y luego regresan a la misma casa, al mismo miedo, a la misma manera de vivir, sin permitir que el poder de la resurrección entre en los rincones concretos de su existencia. No sigan haciendo eso. Si no quieren que la herida continúe ardiendo debajo de una religiosidad hermosa por fuera, aquel que ha resucitado no resucitó solamente para ser recordado, resucitó para habitar en nosotros, para levantar lo caído, para encender lo apagado, para despertar lo que llevaba demasiado tiempo inmóvil dentro del alma. En la carta a los Romanos, capítulo 8, San Pablo pronuncia una palabra capaz de sacudir toda desesperanza. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará vida también a sus cuerpos mortales. No escuchen esa frase como una línea bella escrita en una página. Escúchenla como una verdad que toca su propio cuerpo cansado, el cuerpo que ha perdido noches de sueño, el cuerpo que ha cargado tensiones durante demasiado tiempo, el cuerpo donde ya pesan los dolores de la edad, las huellas del trabajo, los desgastes que no siempre se cuentan. La fe católica no desprecia el cuerpo. Dios no salva un alma abstracta dejando el cuerpo a la deriva. El Hijo de Dios asumió carne, derramó sangre, murió de verdad y resucitó de verdad. Por eso, no hablen de ustedes mismos como si fueran una casa vieja sin esperanza. Si han recibido el bautismo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo que puede tener grietas, pero sigue siendo lugar donde Dios quiere habitar. Muchas personas piensan que la santidad siempre llega como un relámpago que transforma todo de inmediato. A veces no es así. Dios suele obrar la resurrección de manera silenciosa, como una semilla enterrada. Por fuera la tierra sigue oscura, por encima nadie ve todavía el brote, pero en la profundidad invisible algo ya está empujando la cáscara para abrirse. La vida espiritual también funciona de ese modo. Hay cambios que Dios está realizando en ustedes, aunque hoy todavía no los sientan con claridad.
una ira que se va apaciguando lentamente, un dolor antiguo que ya no ahoga como antes, una mayor suavidad en la manera de hablar, un deseo de confesarse después de años, un anhelo de volver a la misa con el corazón entero, una voluntad de perdonar que antes parecía imposible. No desprecien esos movimientos pequeños. La resurrección muchas veces comienza como un movimiento apenas perceptible en el fondo del corazón. Quiero hablar especialmente a quienes están agotados de sostenerlo todo a fuerza de voluntad. Durante años ustedes han funcionado con energía propia, han mantenido la casa, las relaciones, la fe de los hijos y de los nietos, la apariencia de normalidad sobre un rostro que por dentro cargaba múltiples fracturas, y a veces el hábito de resistir hace olvidar lo que significa apoyarse realmente en Dios. Hoy el Señor no los está invitando a esforzarse más, los está invitando a entregarse más. Hay puertas del alma que no se abren con tensión, sino con rodillas dobladas. Hay noches que no se salvan pensando más, sino dejando salir un suspiro en la misericordia del Señor. Hay vínculos familiares que no se reparan con discusiones, sino que son preparados para la reconciliación por una persona de la casa que continúa orando y elige vivir con más mansedumbre, con más verdad, con menos control. Por eso, en estos días santos, regálenle a Dios un instante que no esté fragmentado. Apaguen un poco el ruido, pongan las dos manos sobre el pecho, sientan el latido y hablen con Él usando sus propias palabras. Señor, no quiero conocerte solo por lo que otros me contaron. No quiero recorrer la Semana Santa y quedarme fuera. Te entrego lo que ya no puedo sostener, mi sequedad, mi vergüenza, mi rabia, los recuerdos que me hieren, el nombre de quien me desvela, el miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad, el miedo al abandono. Entra tú ahí, llámame por mi nombre. No permitas que me esconda detrás de las prácticas religiosas sin estar de verdad delante de ti. Enséñame a permanecer, a esperar, a creer, a amar sin medir. Si durante esta semana se despiertan en plena noche y sienten el alma inquieta, no piensen enseguida que se trata solo de un insomnio inútil. Hay horas en las que Dios quiere encontrarse con nosotros cuando todo lo demás se ha apagado. Siéntense, hagan la señal de la cruz, lean despacio un breve pasaje de la pasión o simplemente digan: Jesús, aquí estoy. Eso basta para que una noche de desvelo se convierta en una vigilia con el Señor. Y recuerden algo más. Las oraciones que parecen más débiles suelen ser las que llegan más lejos. En el Apocalipsis capítulo 8, la oración de los santos es presentada como incienso que sube ante Dios. Las súplicas que ustedes pronunciaron con lágrimas, con cansancio, con rabia contenida, con la noche encima, no se han perdido. El cielo no olvida nada de lo que nace de un corazón sincero. Ahora quiero recoger todo este camino en una certeza sencilla, pero capaz de levantar al que ya se siente exhausto. La piedra no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. La noche no tiene la última palabra. El fracaso en la familia no tiene la última palabra. La sequedad espiritual prolongada no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra pertenece al resucitado. Y esa palabra no suele resonar como un trueno que nos asusta, sino como una voz cercana, personal, suave y hondísima. Hijo mío, hija mía. Cuando uno escucha esa voz, comprende que no has sido abandonado. Comprende que has sido conocido. Comprende que todavía es posible comenzar de nuevo, aunque sea tarde. Todavía se puede comenzar de nuevo. Aunque mucho se haya roto, todavía se puede comenzar de nuevo. Aunque el corazón haya pasado por muchos inviernos, todavía se puede comenzar de nuevo. Señor Jesús,
Tú que entraste en Jerusalén entre aclamaciones y descendiste hasta el fondo de la soledad, entra ahora en nuestro corazón. Recorre los cuartos más oscuros de nuestra memoria. Toca aquello que seguimos evitando, aquello que no nos atrevemos a mostrarte. Purifica lo falso, sana lo quebrado, levanta lo que ha caído en nuestras familias. Acuérdate de las madres que lloran en silencio por sus hijos, de los padres que guardan el dolor sin decirlo, de los ancianos que temen volverse una carga, de los enfermos que luchan con un cuerpo cansado, de los jóvenes que se alejaron de ti y aún así siguen llevando dentro un vacío que nada llena. Danos la gracia de permanecer contigo al pie de la cruz, de esperarte en el sábado del silencio, de reconocer tu voz llamándonos por nuestro nombre en la mañana de la resurrección. Arráncanos de una religiosidad solo exterior y condúcenos a un encuentro verdadero contigo, para amarte más de verdad, para vivir más de verdad contigo y para que el poder de tu resurrección entre en cada relación, en cada herida, en cada mesa, en cada noche sin sueño, en cada lágrima de nuestra vida. Te entregamos nuestra persona, nuestra familia, a quienes se han alejado, las heridas que siguen abiertas, las cosas que no entendemos, lo que todavía seguimos esperando. No permitas que nos hundamos en la desesperanza. Llámanos por nuestro nombre. Danos la paz en tu corazón. Amén.